Bueno, pues esta mañana nos hemos venido al Centro de Salud de Villanueva del Arzobispo para hablar de eso, de salud, de prevención, con el doctor Eduardo Millán Dorta. Eduardo, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí porque este próximo viernes tenemos una charla sobre menopausia, ¿no? El viernes 16, creo que lo pasamos para ese día, a eso del más o menos al mediodía, de 12 a 1. ¿Por qué hay que hablar de menopausia? Bueno, es que es un tema que en lo personal a mí me llama mucho porque yo antes de llegar a España, yo tuve 27 años ejerciendo la ginecología y obstetricia allá en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, claro, por razones que ustedes ya conocen, razones de problemas de país, tuve que venirme acá a España, que es mi segunda nacionalidad. Y pues llegué como médico de familia, pero sin dejarme de interesar los temas que antes manejaba, ¿no? Entonces, como la menopausia es un tema tan frecuente y es un tema casi que inevitable en las mujeres, entonces causa muchas dudas y muchas inquietudes y quisiéramos hacer como especie de un encuentro, no digamos una charla magistral, pero sí un encuentro con todas las mujeres que quieran ir y responder algunas dudas que ellas tengan en cuanto a su función menstrual, la sexualidad y responder muchas cosas. Entonces es un tema importante. Es importante, la menopausia llega antes o después, pero siempre llega, y no es algo que se pueda retrasar, sino que según cada mujer llegará en un momento determinado de su vida, ¿no? Exactamente. Siempre hay una primera fase que ella se va anunciando, ¿no? Que se hablan de tres periodos: la premenopausia, la menopausia, que es cuando ya cesa la regla, y la posmenopausia. Todo eso se llama climaterio. Entonces ya en la premenopausia ya empezamos a tener síntomas, que faltas de reglas en un periodo, a veces hay bochornos, calorones, cambios de humor, etcétera, etcétera. Y entonces ya eso se debe ya al déficit de las hormonas que son los estrógenos, ¿no? Que es precisamente la causa de la menopausia. Entonces ya uno allí empieza a tomar medidas de prevención. Este es un tema de educación sanitaria. Este es un tema que a veces es tabú, porque son pocas las familias que hablan con las hijas, ¿no? Y hablan con su familia sobre esto, ¿no? Y resulta que a veces nos agarra de sorpresa y a la mujer la agarra de sorpresa y no sabe qué le pasa. Y resulta que es que está entrando en ese periodo, digamos, de premenopausia, donde hay una serie de cambios fisiológicos, tanto en el cuerpo, en la mente, que hay que instruirla porque es la manera de que ellas pasen por esta etapa fisiológica, que no es una enfermedad, de la mejor manera posible y con el mejor acompañamiento terapéutico, porque hay muchas pacientes que deben recibir la terapia hormonal sustitutiva cuando los síntomas son muy fuertes, pero tiene que haber un control estricto, ¿no? de esa terapia, ¿no? Para evitar complicaciones. Hay otras que lo pasan como si nada y pues nosotros ponemos suplementos de calcio, etcétera, para evitar, porque es que el tema de la menopausia no es la falta de regla en sí, sino que cuando hay una menopausia es porque hay falta una hormona que se llaman los estrógenos, que son las hormonas femeninas, y esos estrógenos tienen que ver mucho con el metabolismo del calcio, con que el calcio se fije en el hueso. Entonces tú ves en España que son un poquito, bueno, con respecto a los protocolos americanos, son un poquito más cuidadosos en cuanto a esos tratamientos. Entonces ves más casos de osteoporosis, que es cuando el calcio, el hueso se pone blandito porque pierde el mineral. Entonces eso se convierte en un problema de salud pública, porque vamos a ver mujeres con andadores, con muletas en la calle, ya con 60 años, 65 años, que son relativamente jóvenes. Y es precisamente porque no ha habido un buen tratamiento de mantenimiento, de que ella tenga sus hormonas sustitutivas, que puede ser hormonas de estrógeno químicos o pueden ser también naturales, ¿entiendes? Entonces hay muchas cosas de que hablar de la menopausia. La menopausia es un tema que de repente empezamos a hablar de los ovarios y del útero y terminamos hablando de la psiquiatría y de la sexología y de una cantidad de cosas, porque eso engloba toda la parte del ser humano como tal, ¿no? Y puede tener también incidencias negativas en la relación de pareja, ¿no? De repente el hombre piensa que la mujer no lo quiere, le disminuye la libido,
no siente ningún deseo, entonces ya es que es un tema de hombres y mujeres también. O sea, es muy interesante, en verdad que la función de nosotros como médicos de familia, primordialmente, aparte de estar aquí, es la educación sanitaria, y este es un tema de educación sanitaria muy importante, como otros tantos temas que de repente pudiéramos ir tratando para que la gente se entere cómo funciona su centro, qué es lo que hacemos, qué no hacemos, porque a veces el desconocimiento de las cosas nos trae muchas confusiones, ¿no? Puede ser que las mujeres, en una gran parte, tengan el miedo ese a afrontar la menopausia y ni siquiera lo digan en la consulta del médico por si necesitan ayuda. Sí, pero el médico, si es un médico especialista, siempre se va a dar cuenta, ¿no? ¿Estás a qué edad? 48 años. La edad promedio de la menopausia todavía está en 51 años. 50, 51 años, pero puede venir una menopausia un poco más anticipada, a los 45, a los 46. Y tú tienes la manera de diagnosticarlo a través de pruebas hormonales, ver cómo están los estrógenos, ver cómo está la progesterona. O sea, hay un protocolo para eso. Entonces, una vez que tú tienes el diagnóstico de certeza, tanto clínico como de laboratorio, es que tú comienzas a abordar a la mujer ya en su edad fisiológica, decirle que esto no es una enfermedad, que más bien hay muchas mujeres que lo entienden y que inclusive llegan a sentir hasta una liberación, ¿no? Desde el punto de vista sexual, porque ya no tienen el peligro de salir embarazada, se sienten más liberadas, más independientes, ¿no? Y ya los hijos están un poco grandes, ¿no? Entonces algunas la toman de una manera positiva. Hay otras mujeres que sufren de algo que ha sido muy nombrado, que es el síndrome del nicho vacío, ¿no? Que cuando se van los hijos, se casan los hijos, se quedan solas, o la mujer se separan del esposo y quedan solitas en una casa, y entonces con ese cuadro depresivo allí, ¿no? Pero todo eso también tiene solución, ¿no? Tiene solución en la medida que abordemos esto de una manera multidisciplinaria, ¿no? Con el psicólogo, con la psiquiatra, con el médico, con las hormonas, porque lo más importante es reponer lo que nos hace falta. O sea, si los estrógenos bajaron y bajó la progesterona, pues vamos a utilizar medicamentos muy parecidos, muy biosimilares a ellos, para que el organismo otra vez levante, ¿no? Es como muy parecido a los hombres cuando nos falta la testosterona, ¿no? Que el hombre se queda dormido o ya no siente deseo por nada, ¿no? Y eso es muy frecuente también en todas partes del mundo, ¿no? Entonces también saber identificar eso para el hombre también. Entonces no solamente la mujer la que sufre, también nosotros sufrimos, ¿no? Entonces es un periodo que, gracias a Dios, es un periodo autolimitado, no es que va a durar toda la vida. Generalmente estos síntomas no sobrepasan los 55, 60 años de edad, ya pasa todo, pero en el momento es que están allí hay que tratarlo. Los hombres no pedimos ayuda tampoco porque siempre decimos, en la edad, nos hacemos viejos y ya está, ¿no? Y que queremos ser siempre, tú sabes, que yo estoy fuerte, yo no sufro de eso, yo todavía puedo. Yo puedo con todo, ¿no? Entonces, eso también trae como consecuencia el retardo, ¿no? Del diagnóstico, ¿no? Porque a nosotros nos cuesta más trabajo decir la verdad al médico. Mire, doctor, yo tengo problemas que no quiero estar con mi mujer, ya no levanto como antes, o sea, tantas cosas que le da es un tema tabú. He dejado de funcionar, ¿no? He dejado de funcionar, ya no estoy como antes. Entonces, uno lo ve nada más, bueno, tómate la pastillita, ¿no? Eso tiene que primero buscarse la causa de qué es lo que está pasando. A lo mejor le falta testosterona, tú le pones testosterona y vuelve a la normalidad. Entonces, o sea, que es un tema que en el hombre ha querido acuñarse el diagnóstico de la andropausia, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos otro tipo de síntomas, ¿no? Y lo típico del hombre que se sienta en una silla, lee periódico y se queda dormido. Se queda dormido solo, ¿no? Entonces ya por ahí puede ser un indicio de que le falta la testosterona, ¿no? Y la testosterona es una hormona que hoy en día se consigue y se trata sin ningún problema, ¿no? Y la idea, estas cosas de la terapia hormonal y del tratamiento, tanto el hombre como para la mujer, forma parte de un programa
que lo han denominado los americanos sistema anti-envejecimiento, ¿no? Los que trabajan con el envejecimiento, aparte de las mejoras estéticas, pues trabajan mucho con la terapia hormonal sustitutiva, porque queremos que ese hombre derrotado, cansado, que siente que no le provoca trabajar, puede de repente convertirlo en una persona más activa, de todo punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, la menopausia, yo los invito, aprovechándolo a ustedes, a José, que creo que la semana del viernes, creo que 16, vamos a tener un encuentro allí en la Casa de la Cultura. Invito a todas mis pacientes, a todos los pacientes de los demás colegas y a todo el que quiera ir a que esté allí para compartir un rato con nosotros y hablar de un tema que sé que les va a importar bastante, ¿no? Tanto a hombres como mujeres. Porque es una oportunidad no solo de conocer lo que usted les pueda explicar, sino de que la gente que tenga dudas, que tenga algún tipo y no se atreva a hacerlo, pues a lo mejor entre tanta gente se puede ir entre unos y otros soltando cosas que ayuden. El tipo de charla que vamos a desarrollar no es una charla catedrática y yo con imágenes explicándole por qué viene la menopausia, les voy a explicar por qué viene, pero tiene que ser una charla interactiva. Okay, que es muy importante, donde todos participemos, hablemos, preguntemos, okay, aclaremos dudas, qué es lo que pasa si pongo tratamiento, me va a dar cáncer con el tratamiento, cómo se evita, o sea, hay muchos tabúes, hay muchas cosas que aclarar en cuanto al tratamiento, porque hay muchas mujeres que tú le mencionas tratamiento y se asustan, ¿no? Dicen, no, pero eso que da cáncer. Entonces, claro, esa es una voz que va corriendo y tratamiento para la menopausia da cáncer. Entonces tú la tienes a los 60 años, pues con un andador y con dolores en el fémur, dolores en la cadera, por un cuadro de osteoporosis avanzada. Y la osteoporosis, sobre todo en países donde el beneficio del sol no es muy bueno, ¿no? Pues tenemos las 4 estaciones, entonces es más fuerte, ¿no? Entonces tenemos países que es un problema de salud pública la osteoporosis, ¿no? Que entonces que aquí empiezan a confundirla con artrosis, con artritis, con esto, con lo otro, pero todo viene de ahí. Entonces hay unos protocolos que yo les voy a explicar a las mujeres de cómo debemos vigilar si vamos a colocar terapia hormonal, que debemos tener siempre presente, pero la terapia hormonal es algo que te cambia por completo la vida, sobre todo a muchas mujeres que yo he tenido la oportunidad de ponerlas y controlarlas, son otras y ahí dicen, yo me siento distinto, ya me provoca estar con mi marido, ya tengo líbido, y ya no me dan los bochornos de noche, no tengo que pararme en la noche con aquellos calorones, con el cuello sudado, o sea, es una gran ventaja, pero siempre tiene que estar bien controlada, ¿no? Es decir, que el pedir ayuda siempre es bueno y en este caso se nota el cambio, ¿no? El estar pasándolo mal o con ayuda poder mejorar la situación de pareja o viviendo sola también, que no tiene por qué ser en pareja, ¿no? Sí, exactamente, no, que no tiene que ser en pareja, no, hay mujeres que tienen sus parejas funcionales y viven solas, ¿no? Entonces, y todos tenemos derecho, vamos a decir, a ser feliz desde ese punto de vista, ¿no? No tener ningún... o sea, nosotros en esa charla vamos a romper paradigmas, vamos a hablar, como decimos nosotros, de donde yo vengo, a calzón quitado, como debemos hablar, con palabras, con mucho respeto, pero vamos a tocar todos los temas que haya que tocar para que no quede ninguna duda, ¿no? Y que las mujeres puedan sentirse confiadas de que lo que van a preguntar se les va a responder como es debido, ¿no? Vamos a tocar temas de la sexualidad, qué pasa en la menopausia, qué pasa en los genitales, qué cambio fisiológico hay en una mujer menopáusica, qué pasa con las mamas, qué pasa con la grasa, qué pasa, o sea, es que es un cambio completo. Es un cambio completo donde tú ves que una mujer menopáusica sin tratamiento, pues ya a los 6 meses tiene la grasa de la matrona, que es la barriguita, tiene las mamas ya colgando en el abdomen, ya está encurvada, ya es un envejecimiento muy rápido, ¿no? Lo que ocurre, que cosas que se pueden evitar hoy en día, ¿no? Gracias a
a los tratamientos que se deben de colocar, ¿no? Y que son protocolares en muchos países. Entonces es un tema bastante bueno y en verdad los invito, aprovecho para invitarlos a todos, a mi cupo de pacientes, por supuesto, y al cupo de los demás pacientes también, y ya nos encargaremos nosotros de divulgarlo acá, y ojalá hagamos un buen grupo allá y podemos hablar de esos temas. Y en cuanto a esto, pues mira, siempre a la orden para crear cualquier huequito por allí y hablar de algún tema que sea de importancia para todos, ¿no? Por supuesto. Doctor, las personas somos iguales en todo el mundo, las enfermedades suelen ser más o menos. ¿Qué diferencia ha encontrado entre los pacientes que atendía en Venezuela a lo que encuentra aquí? Porque las mujeres eran más o menos igual, pero bueno, por el clima y por todo habrá variaciones en enfermedades o tipo de dolencias. Sí. Las mujeres en Venezuela quizás están más influenciadas por la escuela americana, ¿no? La escuela americana habla de que toda mujer posmenopáusica o menopáusica debe recibir terapia hormonal sustitutiva siempre y cuando no hayan contraindicaciones, como pueden ser problemas de mama o que podamos ocasionar si no controlamos algún problema del útero, cáncer de útero, en pacientes que se abandonan, toman su tratamiento pero que no hacen un chequeo por lo menos anual, ¿no? De eso. Entonces, la diferencia es notoria. Primero, aquí hay mujeres, bueno, la mujer española, que también es una mujer muy bella, hay mujeres que se cuidan, hay mujeres que están muy bien controladas, pero en Venezuela, como es parte de un protocolo, en las consultas de ginecología de los hospitales y de los centros de salud, la terapia hormonal sustitutiva, entonces tú vas a ver una mujer de a lo mejor de 60 años aquí en España, un poquito más recaída, más con dolores óseos, y ves la mujer que sí recibe la terapia hormonal sustitutiva, la ves en un gimnasio, haciendo ejercicio, andando, corriendo, ¿entiendes? Es una mujer un poquito más activa desde el punto de vista orgánico, ¿no? Esa es una diferencia muy importante, y por supuesto sin osteoporosis. La osteoporosis, ese calcio cuesta mucho recuperarlo, el calcio que tú vas perdiendo, ¿no? Entonces quizás esa sea una de las razones de algunas diferencias, pero no siempre es así. Lo que pasa es que en esta zona, José, hay muy poca información. Hay muy poca información y no es culpa de la gente. Yo me involucro, es culpa del médico. El médico tiene que servir para muchas otras cosas más, que no sea nada más mandar medicación para el resfriado o para la hipertensión arterial o para diabetes, ¿no? Nosotros tenemos que educar para prevenir. Si yo te digo a ti, mira, fúmate, sigue fumando, no importa, bebete todo, cómete todo lo que quieras, por supuesto voy a tener un hipertenso después. Claro. ¿Entiendes? Entonces, la idea es que yo te pueda decir a ti por qué no puedes fumar, qué es lo que pasa con el cigarro, qué es lo que pasa con la sal, qué es lo que pasa con la dieta, para que tú tomes conciencia de esa situación y puedas, porque fíjate que el primer responsable de la salud eres tú. Nosotros estamos ahí para vigilarte. Pero hay que explicar, hacer algo de docencia para que se entienda cuál es el problema que origina toda esa conducta, ¿no? Aquí sí bueno, en España están un poco flojos en eso, porque inclusive en los medios de comunicación, en ciertos canales de televisión, se habla muy poco de temas de salud. Pareciera que como que no da ranking, ¿no? Entonces, tocar temas de salud a veces es muy esporádico, ¿no? Y es muy interesante, porque es que la gente se interesa por ello. Lo que pasa es que si no se los das, o sea, si tú no los pones ellos no lo ven. Hablar de menopausia, hay temas tan importantes, por ejemplo, como el orgasmo, ¿no? Un tema tan tabú. ¿Por qué no alcanzo el orgasmo? Porque yo no siento placer? Porque tantas cosas de la sexualidad que hacen falta hablar, que tiene mucho que ver con la parte orgánica y emocional también. Vamos a hablar de hipertensión, vamos a hablar de diabetes, vamos a hablar de muchas cosas que son temas de importancia. O sea, no solamente el de la menopausia en sí, sino que hay muchos temas importantes. Nosotros hasta hace poco tuvimos una charla muy buena ahí en la Casa de la Cultura sobre la prevención del cáncer colorectal, cáncer de cuello uterino,
y la gente se interesó mucho porque España tiene unas estadísticas fuertes en caso de cáncer de cuello uterino y cáncer de colorectal, ¿no? Entonces vemos que hay un vacío ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos alimentándonos bien, estamos comiendo lo que debemos, ¿entiendes? Entonces son temas que a lo mejor dedicándonos a ellos vamos a ir viendo cómo la consulta curativa, la consulta esta va a ir disminuyendo porque los pacientes están sanos, los pacientes están bien educados, ¿no? Eso forma parte de nuestra responsabilidad personal, de cuidar nuestra salud y de la responsabilidad del médico y de todos los que trabajamos en el área. Entonces ahí lo importante de esto, ¿no? Pues vamos a perder el miedo a acudir al médico, no solo para pedir cita cuando tengamos un problema importante de un resfriado o cualquier otra cosa, sino también para pedir información sobre nuestra evolución de la salud, ¿no? Claro que sí. Nosotros, bueno, cada uno tenemos un cupo de pacientes, tenemos una agenda de pacientes. Ahorita estamos tratando de subsanar algunas cosas para disminuir la demora. Una noticia que les estoy dando a los pacientes. Estamos adelantando consultas en la tarde, a veces hay tarde que estamos pasando consultas, de manera pues que no solamente deben venir cuando tengan el moco o tengan la tos o tengan esto, sino simplemente cuando tengan una duda. Disponemos de poco tiempo, de 10 minutos, pero en 10 minutos es mucho lo que decimos. Y la gente lo agradece, ¿no? Porque todo depende cómo se lo diga, ¿no? Entonces si se lo dice con cariño, la explica y la paciente se va muy agradecida, ¿no? Entonces, y recuerdo que la mujer tiene que estar muy responsable en cuanto a su cuello uterino, recordar su citología cada 2 años, las mamas, tocarse, hacer despistaje de cáncer de mama, que son las cosas que más afectan a las mujeres ahorita, ¿no? Y el hombre pues cuidarse su próstata, cuidarse su colon, que es muy importante, y algún día hablaremos de próstata y veremos que también es otro tema tabú. También es otro tema tabú, ¿no? Que voy a ir al médico y me va a hacer un tacto rectal y todo. Esas son cosas inevitables que tenemos que pasar por allí, tarde o temprano, ¿no? ¿Ah? Pues el día 16, en la Casa de la Cultura de la Villanueva del Arzobispo, a las 12 del mediodía. Están invitados todos, por favor, los vuelvo a invitar de nuevo. Vamos a tener un día, aunque sea una horita, de mucha cordialidad, mucho cariño, y vamos a responder temas con toda la confianza que pueda haber. Y espero que vayan porque vamos a aprovecharla. Quizás esta sea, trataremos nosotros de hacerlo más frecuentemente. Contamos con ustedes también. Por supuesto. Y entonces para lograrlo ellos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por el tiempo dedicado, ¿no? Gracias a usted por dedicar un tiempo de sus consultas para hablar de menopausia. Tranquilo. Bueno, José y José, gracias. Gracias, doctor. Un saludo. Bueno, un saludo a todos y los espero el 16. El 26, ¿no? El 16. El 16 a las 12 en la Casa de la Cultura. Perfecto. Allí los espero. Gracias. Bueno.